Muy buenos días. El Señor les bendiga. Hoy es el día del Señor. Bueno, cada día es día del Señor, pero hoy también es día del Señor. Hemos terminado la semana anterior una serie de exposiciones bíblicas a las cuales denominé El amor en los tiempos del cólera virus. Y dentro de esa gran sección estuvimos viendo otra sección que se llamaban los salmos pastorales, donde estuvimos estudiando el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Y concluimos la semana pasada con el Rey de Gloria entrando por esas puertas eternas. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor. El Señor es el Rey de Gloria. Hoy comenzamos una miniserie de exposiciones bíblicas basadas en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Entonces le animo a abrir su Biblia allí, Lucas capítulo 11, que nos habla acerca de la oración del Señor Jesucristo, de cómo Él oraba. Pero antes de llegar allí, déjenme decirles que durante algún tiempo yo me pregunté, bueno, si Jesús, si Yeshua HaMashiach vino solamente a morir por nuestros pecados, ¿por qué no vino el miércoles que llaman santo y muere, por decir algo, el miércoles y al tercer día resucita, al domingo que llaman domingo de resurrección? Viene, muere y resucita, muere por nosotros y nos salva de nuestros pecados, a todos aquellos que creemos en el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Por qué era menester que Jesús viniera aquí a la tierra, naciera como un ser humano y viviera como nosotros? ¿Por qué era necesario todo ello? Bueno, hay varias razones, cómo Dios se hizo hombre, cómo Él tomó la forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, como dice la Sagrada Escritura. Pero hay un detalle especial. Entre otras cosas, Jesús quería enseñarnos cómo relacionarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Señor había dado la Torá, la instrucción de cómo el pueblo de Israel podía tener un compañerismo con el Señor, pero lo volvieron algo rutinario y cogieron cada una de las 613 mitzvot, 613 leyes y las volvieron como códigos de superación personal donde alguna élite se consideraba mejor y más pura y más espiritual que el resto de la población, y no era el propósito original del Señor. Dios quería sencillamente que fuera un tiempo de comunión, un deleite de estar con el Padre eterno. Entonces Jesús vino aquí a la tierra para enseñarnos cómo relacionarnos con el Padre. Y en esa dirección de cómo relacionarnos con el Padre, Él quería formar un grupo de hombres para dejarles a ellos no solamente la palabra, sino también la didaquela, el mensaje, la proclamación de qué era realmente la vida cristiana y cómo podíamos relacionarnos con el Padre. Entonces, Él aquí en la tierra dedicó su vida básicamente a 12 personas, a 12 hombres que le llamó sus discípulos, los seguidores del Maestro. Y lo interesante del asunto es que Él no escogió literatos, ni personas muy educadas, ni fariseos, sino gente del vulgo. Gente común y corriente como usted y como yo seguramente, para que ellos y nosotros fuéramos los que lleváramos su palabra al resto de personas. De hecho, la palabra de Dios tampoco fue dejada solamente para los grandes teólogos o doctores en filosofía, sino que es la palabra del Señor para el pueblo, para todos, para cada uno de nosotros. Y entonces Él estuvo con estos hombres, con estos discípulos, con estos seguidores, al menos 3 años y medio, donde ellos le vieron caminar, donde ellos le vieron reír, donde ellos le vieron comer, donde ellos le vieron amar, donde ellos le vieron muchas cosas, pero algo hubo que impactó su vida, la vida de ellos de una manera espectacular. Y usted se dirá, ya sé, fue cuando sanó a los cojos. No. Sí, eso impactó su vida, pero hubo algo más profundo de ello. Otro dirá, no, eso fue cuando dio la vista a los ciegos. Wow. Pero otro dirá, no, eso fue cuando resucitó a al hijo de la viuda de Naín. La resurrección de un muerto, cuando resucitó a Lázaro. Eso sí que estuvo súper tetra, hiper, mega play. Eso sí fue algo admirable. Pues
Poco fue eso lo que realmente impresionó a los discípulos, los cuales eran judíos. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, y Jesús quería rescatar esa relación con el Padre, cómo tener una relación con el Padre. Y lo interesante es que los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a hablar en lenguas. Ni tampoco le dijeron: Señor, muéstranos cómo sacar demonios, o cómo resucitar muertos, o cómo hablar a una audiencia de una manera elegante. No, ellos vieron que había algo que provocaba las sanidades, había algo que provocaba las resurrecciones, había algo que provocaba las conversiones, había algo que provocaba que el viento se detuviera y que el mar se calmara. Y no eran métodos ni estrategias, era la persona de Jesús, era Él y su relación con el Padre, su vida íntima de oración. Por eso, en algún momento los discípulos, uno le dice al otro: dile tú, dile tú, dile tú. Y entonces uno toma la vocería de los demás. La Biblia no nos dice en Lucas 11 quién fue el que tomó la vocería de los demás. Pero miren Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, es interesante, en un lugar, no en el edificio del templo, en cualquier lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos, o sea, se habían reunido los 12 y habían mandado a uno de delegado, le dijo: Señor, enséñanos a orar. No le dijo: Señor, enséñame a orar, sino enséñanos a orar. O sea, el grupo había visto que había algo que era lo que le daba poder a Jesús sobre los muertos, sobre los enfermos, sobre los cojos, sobre los paralíticos, sobre el mar, sobre la tempestad. Y no era declarando palabras mágicas, ni diciendo yo soy el apóstol de este lugar, ni nada de esas cosas. Era la persona de Jesús y su intimidad con el Padre, su vida íntima de oración. En el Evangelio según San Lucas, en el que estamos, por lo menos 16 veces, por lo menos en 16 ocasiones, vamos a encontrar a Jesús orando en todo lugar, en toda ocasión. Oraba antes del amanecer, siendo aún muy oscuro, se levantaba a orar. En otras ocasiones nos dice que se alejaba de los discípulos como al tiro de una piedra. A veces se acostaba orando, a veces pasaba toda la noche orando, como cuando eligió a los discípulos para que fueran sus apóstoles. En todo momento Él está orando. En el monte de la transfiguración, Él está orando. Y en los momentos finales de su vida en Getsemaní: Padre mío, si hay alguna otra manera de salvar a la humanidad que no sea a través de mi muerte, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. La oración se trata de eso: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo momento, en toda ocasión, desde que comenzó su ministerio hasta que lo estaba terminando, Jesús estaba orando. De hecho, en ese momento, Él está sentado a la diestra del Padre Eterno, intercediendo por nosotros. Él oraba, su vida era una vida de oración. Entonces, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la idea central? Sin oración, nunca crecerás fuerte. Tu vida interna será débil. Sin oración, nunca conocerás a Dios profundamente. Sin oración nunca tendrás una guía clara para tu vida y siempre estarás confundido por las circunstancias o por los virus que aparezcan. La respuesta es aprender a orar como Jesús. ¿Cómo orar como Jesús? Y vamos a ver el día de hoy y dentro de 8 días, si Dios nos da vida, 4 cosas, y el día de hoy vamos a ver las 2 primeras para aprender a orar como Jesús. Ese es el tema de hoy: cómo orar como Jesús. Primero, cambie su enfoque, Lucas 11, del 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal. Entonces la oración, ese tipo de oración que Jesús está hablando, que también aparece algo similar en Mateo capítulo 6, es una guía general, no es para estarla repitiendo todas las noches como un mantra para que nos vaya bien. Este modelo de oración aporta elementos interesantes como la alabanza, como rendir la vida, como pedir al Señor, como confesar los pecados. Pero si tú crees que la oración y la enseñanza de Jesús acerca de cómo orar se reduce solamente a pedir, no entendiste el punto principal. Ese no es el punto principal. Incluye esos elementos, pero hay algo más profundo. Jesús nos está desafiando a cambiar nuestro enfoque en la oración. Regularmente pedimos casi todos los días que el Señor nos dé pan, que nos ayude a no caer en tentación, que nos dé la capacidad de perdonar a los demás. Pero debemos ir más allá de lo que conocemos básicamente acerca de la oración del Padre Nuestro. Lo radical de la oración es que no se trata de quién se ora, no se trata de quién está orando, sino de a quién se está orando. No se trata de mí, se trata de Él. Está centrada en Dios, en su honor, en su agenda, en complacerlo a Él. Santificado sea tu nombre, santo, 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 diferente a mí. Tú no eres como yo no soy como tú. Tú eres santo, tú estás en los cielos, yo sobre la tierra, yo soy pecador, yo no puedo acceder por mis propios medios. Tú eres diferente, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Es el reconocimiento de quién es Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, monarca. Haz con mi vida lo que tú quieras. De eso se trata la respuesta a la petición. Enséñanos a orar. Que venga el reino de Dios a la tierra. Que venga el reino de Dios a nuestra vida. Si quieres que realmente la oración cambie radicalmente tu vida, debes cambiar tu enfoque de ti, cambiarlo hacia el Señor. Deja de orar como si tú fueras el centro de la oración, que Dios tiene una lista de tareas para hacer cuando tú oras a Él, como si Él fuera tu empleado. Deja de orar para que Dios te provea lo que tú necesitas. Deja de tratar a Dios como si fuera un recurso tuyo en caso de necesidad. La oración no es como una lámpara de Aladino que yo la froto, digo el Padre Nuestro y se aparece el genio y me concede 3 deseos. Dios no es tu obrero, Dios no es tu posesión. Él te posee, Él te diseñó, Él te creó, Él te compró por precio, Él te sostiene, Él es tu Señor, tu Adón, tu Kyrios, tu Rey. A Él sea la gloria, a Él oramos. Nosotros oramos para someternos a Él. Entonces, ¿cómo cambio el enfoque al orar? Acércate a Él como lo que Él es, como el creador del universo, como el sustentador de cada célula de tu cuerpo, como el que posee la capacidad de decirle a tu corazón que bombee en cada momento, como tu Padre que te ama tanto, que mandó a su único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. La pregunta del discípulo fue: enséñanos a orar. Y Jesús no le dio estrategias, ni le dio métodos, ni le dio un curso. La respuesta de Jesús fue: deja de centrar la oración en ti y centra la oración en Él. Eso es todo. Así de sencillo, así de sencillo. Deja de centrar la oración en ti. No debemos orar: Dios, dame lo que quiero, sino: Dios, ayúdame a querer lo que tú quieres para mí. Yo quiero desear lo que tú deseas para mí. Y descubrirás que Dios quiere darte cosas más grandes de lo que tú te imaginas. Efesios capítulo 3, versículo 20. Si la oración entonces va a encender tu vida, debes aprender a orar como oraba Jesús. La idea no es cambiar la voz y empezar a hacer oraciones un poco extrañas y imitar a otras personas y levantar la mano y de cierta manera, porque no es imitando a otros, es imitando a Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Era un estilo de vida. Cambie su enfoque. Pero hay otra cosa también que hay que cambiar.
y es la actitud. En segundo lugar, trae una actitud diferente a la oración. Mira lo que dice el mismo Evangelio de Lucas, los versículos 5 al 8. Dice así la poderosa palabra de Dios. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo, subraye por favor eso, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, si quieres subraye importunidad, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Entonces aquí está Jesús hablando de lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero inmediatamente cuenta una parábola muy interesante acerca de un momento muy molesto en medio de la noche entre estos dos vecinos, donde uno va a la medianoche a tocarle la puerta al otro. La medianoche en el primer siglo, que no había electricidad, es como las 3 de la mañana nuestras, para que nos hagamos una idea. Y va a pedirle un pedazo de pan a su amigo. Jesús está estableciendo aquí con esta parábola la actitud que debemos tener cuando debemos orar, centrado en el Señor, pero también con una actitud diferente. La hospitalidad en el primer siglo era un deber sagrado. Quizás aquellos que somos latinos, especialmente por ejemplo en México, podemos comprender esto: mi casa es su casa. Sé que en otras culturas mi casa es mi casa, pero nosotros los latinos tendemos a no solamente a decirlo, sino a mantenerlo: mi casa es tu casa, y podemos comprender un poquito mejor ese tipo de hospitalidad. Entonces este hombre que está durmiendo con sus hijos está en una encrucijada. Mi vecino le llegó visita de alguien que lleva muchas millas viajando y aparece inesperadamente, y mi amigo no tiene comida para darle a su visitante. Entonces vamos a ver esta actitud en 2 actos. El primer acto: nosotros necesitamos declararnos necesitados. No tengo. Tenemos abundancia de carencia. No tengo. ¿Cuál fue la actitud del hombre que fue a tocar la puerta? No tengo. Esa es la oración que va a transformar tu vida. Cuando tú vienes ante el Señor vacío, necesitado y desesperado, y le dices: no tengo. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? El fariseo: yo me acerco a ti porque yo soy bueno, yo sí sé orar, utilizo palabras sofisticadas, me he visto muy elegante. Y el publicano lo único que hacía era sentarse atrás y ni levantar su rostro al cielo, y decía: ten misericordia de mí, Señor. Una actitud correcta, una actitud de no tengo. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que no tienen, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando tú reconoces que no tienes, Dios empieza a responder de maneras maravillosas. Yo te podría contar cualquier cantidad de testimonios en la vida de mi esposa, Luz Marina, y en mi vida con nuestros hijos, que hemos sido misioneros, cómo Dios ha provisto. Yo soy de los que cree que una docena de huevos en tiempos de necesidad, y orando y en la soberanía de Dios, una docena de huevos puede traer 24, 36 o 48 huevos. No me pregunten cómo, ni lo voy a explicar, pero yo creo eso. Dios es tan grande y puede respondernos de unas maneras inimaginables cuando venimos con la actitud correcta. Pero ¿cuál fue la respuesta de su amigo al que le tocaron la puerta en el versículo 17? Oiga, mano, mire la hora. Deje de molestarme. La puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. La casa del primer siglo, para que nos hagamos una idea,
En alguna ocasión mi esposa y los niños y yo estuvimos sirviendo en la selva del Amazonas, y allí en mitad de la selva hay como unas construcciones de bareque, de tejo de heno, circulares, que se llaman malocas. Y allá el que quiere puede ir a dormir, pero no hay divisiones internas, no hay cuartos separados para cada uno como tenemos en Sudamérica, en Centroamérica o Norteamérica o en el mundo occidental. Aunque queda ubicado en el mundo occidental, allá en la Amazonía, ellos en esas malocas no tienen divisiones y duermen todos juntos. Es un área comunal. Y entonces las familias del primer siglo era algo similar. Dormía toda la familia en el piso, no había divisiones internas, era un piso de tierra. Y era un espacio pequeño y había cuerpecitos de niños, no había televisión en esa época, regados por todo el lugar y tan solamente una puerta sencilla a la entrada, la cual estaban tocando. Entonces levantarse a las 3 de la mañana con la probabilidad de despertar a alguno de los niños y buscar pan sin linterna era algo realmente incómodo, era un caos. Pero miremos el versículo 8, la faceta que encontramos aquí. Jesús dice: os digo que aunque no se levante a dárselo por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Primero, había abundancia de carencia. No había nada, no tengo. Pero en segundo lugar, miremos que había inoportunidad. Había mucha familiaridad y familiaridad inoportuna. Es interesante, el texto dice que al que le tocaron la puerta no se levantó porque el que le estaba tocando la puerta era el amigo. No, el texto dice que no se levantó por eso. El texto dice que se levantó porque párale, por su importunidad, no por ser su amigo, sino por su insistencia, por su persistencia. Y dice: se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud es de: te entrego lo que necesitas porque me has importunado. Algunas traducciones dicen porque has sido persistente. Entonces, básicamente, la palabra que quiere decir allí es: eres un sinvergüenza. ¿Cómo es que me vienes a tocar a las 3 de la mañana a mi habitación? Dentro de la literatura hebrea se encuentran varios tipos de parábolas, pero en términos generales hay parábolas por comparación y parábolas por contraste. Y esta no es una parábola por comparación, sino una parábola por contraste. Y nos dice cómo no es Dios. Dios no es como el amigo al que le tocaron la puerta que dijo: deja de molestarme. Dios no es como ese hombre. Es un contraste. Por el contrario, Dios está esperando que aquellos que son rebaño de su prado, aquellos que fueron comprados por la sangre del Cordero, aquellos que son de Jesús, aquellos que pasaron por el valle de sombra de muerte y que han entrado en lugares de mejores pastos, aquellos que reconocen a Jesús como Señor y por tanto como Pastor y Salvador, ellos pueden importunarle a cualquier hora. ¿Cómo debemos entonces dirigirnos al Señor? Miremos el versículo 2. Dice: papito, Abba Padre, Padre. El Padre está realmente complacido cuando nos acercamos a Él con nuestras necesidades. Lo que ante los ojos de los demás podría parecer como: qué vergüenza venir a tocar a esta hora. ¿Por qué? Porque Dios nos trata como hijos pequeños que podemos acceder a su presencia en cualquier momento. Porque Él nos ama y porque somos sus hijos. Y los niños, ustedes conocen cómo son los niños. A cualquier hora se meten a la cama de los papás, en la mitad de los dos papás, a dormir entre ellos. O papá, tengo sed. O papá, quiero ir al baño. Ellos son inoportunos. Ellos tienen esta familiaridad. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que cuando oremos, reconozcamos que Él es Dios, pero también reconozcamos que Él es papá y que podemos acercarnos libremente a Él. ¿Quién puede despertar a las 3 de la mañana al presidente de los Estados Unidos, a Mr. Trump, para pedirle un vaso de agua?
¿El servicio secreto? ¿Para pedirle un vaso de agua? ¿El vicepresidente? No, solamente alguien, su hijito pequeño, puede importunarle y él se levantará y le dará su vaso de agua. Tú tienes ese derecho ante tu Padre Celestial. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Déjenme terminar de dos maneras. Uno, si no eres hijo de Dios. En América Latina se nos ha enseñado que porque existimos ya somos hijos de Dios. No, qué pena. Según la Biblia, todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo paso de ser criatura a ser hijo de Dios? Cuando me arrepiento de mis pecados, cuando creo el Evangelio, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y como dice allí en Romanos capítulo 8, si padecemos juntamente con Él, si le entrego mi vida y estoy dispuesto a hacer su voluntad. Es lo que comúnmente se llama recibir a Cristo. Entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados, pasas de criatura a hijo. Si tú nunca antes has tomado la decisión de decirle a Dios, quiero que seas mi Padre, quiero entregarte mi vida, quiero creer el Evangelio, ahora lo puedes hacer.